hacerlo, ni tampoco psiquiatras, pero es un tema que nos atañe, es un tema buenísimo, es un tema que es de mucha importancia en el ámbito del área de recursos humanos, ya que en esta área, a la vez de que contratamos personal para diferentes áreas, seguridad patrimonial o seguridad privada o alguna otra área o jefaturas, pues es de relevancia conocer estos rasgos de personalidad, estos tipos de trastornos de personalidad y trastornos mentales. Es muy extenso estos temas. Esta clase estaba programada para hablar de trastornos de personalidad y trastornos mentales. Es un tema muy extenso porque la tercera clase es hablar un poquito de algunas teorías, algunos tipos de terapia en los cuales es de mucha ayuda para estos trastornos de personalidad y también para algunos procesos mentales que en su definición habla la psicología. No nos metemos en test de personalidad ni nada por el estilo. Estas tres exposiciones van más encaminadas a la cuestión de las entrevistas, de nosotros tener observación y detectar estos tipos de comportamientos, eh, ya sean antisociales o desviados o trastornos de personalidad, y pues es por sentido común que un trastorno mental pues lo vamos a detectar con más rapidez por la facilidad en la cual se presentan, porque en la mayoría de estos casos necesitan más intervención psiquiatra y de fármacos. Entonces son un poco más detectables que estos trastornos de personalidad. Claro que con toda la ayuda de los test de personalidad y evaluaciones psicométricas y psicológicas y la entrevista profunda, pues llegamos a una posible detención de algunos de estos trastornos de personalidad, pero en algunas circunstancias suelen pasar desapercibidos. Entonces, por eso es necesario irlos conociendo, irlos teniendo en cuenta y sobre todo nosotros tener en general las bases para que posteriormente nosotros, si nos gusta este tema, pues ampliarlo o investigar a profundidad y hacer nuestras propias investigaciones ya más profundas y más extensas o especializarnos tal vez en alguna rama de estas de la medicina como es la psiquiatría o en alguna investigación de alguno de estos trastornos de personalidad. Y pues lo que queremos o pretendemos tener las bases para que cuando estemos en las entrevistas en recursos humanos nosotros tengamos la oportunidad de a través de la observación, el conocimiento y la lógica de todo esto que vamos aprendiendo, a nosotros se nos active un foco rojo en el cual podamos, si tenemos un área en el área de psicología, poder platicar con nuestro colega y decirle algunos puntos de vista en los cuales nuestra entrevista criminológica o entrevista laboral ha sido detectada, ¿no? Y marcarlos bien, 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 el porqué y el fundamento, y sobre todo que a nosotros, pues, nos da un poco de desconfianza por estos ciertos rasgos que engloban estos tipos de personalidad, ¿no? Y pues vamos a empezar a meternos en esta cuestión. Hoy vamos a hablar, nada más nos va a dar tiempo de meternos a los trastornos de personalidad. Los trastornos mentales son más, pero en la siguiente clase, en la introducción, estaremos abarcando lo que nos restó de trastornos mentales para hablar de las teorías, algunas, algunos tipos de terapia alternativa que en su momento fueron buenísimas, como el psicoanálisis, y pues el día de hoy, cuáles son las terapias como la grupal o terapia conductivo-conductual, y algunos que hoy en día también lo manejan mucho los coach, el PNL, etcétera, ¿no? Pero nada más en rasgos generales para nosotros saber por qué esto, muy independiente que nos sirva en nuestra área de seguridad patrimonial, pues nos va a servir también en nuestra persona para nuestras relaciones interpersonales y sobre todo en la cuestión de nuestro liderazgo, el saber detectar y analizar un poco a
nuestros elementos, y que cuando alguien nos pida el apoyo para que ingresen a un grado inmediato, pues nosotros tengamos las bases, el por qué sí, el por qué no, o si hemos detectado algunos tipos de trastornos de personalidad, por la observación, por la experiencia y por el trato y la convivencia día a día con estos personajes, pues es obvio que por sentido común no le vas a dar un liderazgo de alta responsabilidad a alguien que tiene estos tipos de trastornos de personalidad, porque pues al final del día no te va a sacar el servicio, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar con la diapositiva. Ya no prometo tiempo porque pues a veces ya ven que las exposiciones son tan buenísimas y nos fascina esta cuestión y pretendemos darles todo lo más importante y en todo lo que engloba estos conocimientos, pero se pretende en realidad pues mínimo 40 minutos y pues pasarnos un poco, ¿no? Pero pues iniciamos con esta otra clase, la secuencia de introducción a la psicología. Espero todo se escuche bien, vean bien la diapositiva, permítanme tantito, sí, se está grabando y pues estamos sin novedad. Bueno, continuamos, se escucha bien y se ve bien, alguien que me apoye, de favor. Sí, se ve bien, todo bien. Ok, muchas gracias, le agradezco mucho. También les recuerdo, ya algunos les hemos entregado calificación del primer módulo. No olviden mandar su examen, mandarnos su fotografía y rectificar el nombre para mandarle su credencial. Y a algunos les hemos mandado su credencial escolar. Y continuamos, pues, al hablar de esta cuestión de psicología, sabemos que nosotros, la psicología estudia todos los procesos mentales del individuo en algunas facetas y todo lo que atañe a la psique, que es el alma de la persona, para ver ese comportamiento en sus relaciones interpersonales, y también nos va a dar un punto de partida en ver si esa persona ha sido efectiva o ha sido ineficiente, y sobre todo esta cuestión nos va a servir en esta área de recursos humanos para nosotros dar nuestro punto de vista como profesionales en la materia, como especialistas en seguridad patrimonial, si esta persona es apta para el puesto en el que se está postulando, si es un elemento en el cual pues va para elemento, pues a veces no somos tan estrictos en esa cuestión de las entrevistas profundas, esta cuestión de análisis de riesgo, esta cuestión de ver su tipo de personalidad y algunos tipos de trastornos de personalidad si tiene, y en realidad pues como que en esa cuestión para elementos pues es así como que una amplia apertura a que ingrese no tan estrictamente en los requisitos. En la cuestión hablando del tema de psicología, ya somos más estrictos un poco cuando van ascendiendo y van adquiriendo a puestos de mayor rango dentro de nuestra empresa de seguridad patrimonial, porque pues es de mayor responsabilidad y al final se va a necesitar más capacidades cognitivas, más capacidades y habilidades endógenas y también habilidades exógenas, como son relaciones interpersonales y cuestiones de endógenas, como una cuestión de resiliencia, capacidad de toma de respuesta, análisis de decisiones, habilidades directivas, etcétera. Entonces, necesitamos conocer este tema, verlo en general. En esta cuestión sí, tratar de memorizar lo más que se pueda algunos puntos claves. Nosotros no somos tanto de la idea de memorizar o repetir todo lo que nosotros aprendamos, estudiemos. Somos de la idea, somos más prácticos en criminología en acción, pero esta cuestión sí es un poco más delicada, más importante, porque al final del día estos trastornos de personalidad muchas veces pasan desapercibido. Es más, a veces convivimos con el amigo, con el patrón, con el jefe inmediato, con el inferior, convivimos tal vez en la escuela con algunas mamás
que son mamás de nuestros hijos en la escuela o la misma maestra de nuestros alumnos, etcétera, pero al final del día no sabemos lo oculto que está detrás de esa mente, en el cual desarrollen o tengan un comportamiento en el cual se manifieste algún trastorno de personalidad. Y a veces son en una escala de mínima más, en la cual pues el máximo pues ya es una cuestión que debe de ser atendida y debe de ser vigilada, supervisada y sobre todo tratar de tener ese buen tratamiento con un especialista como psicólogo, pero ya algo más fuerte, pues esa cuestión del que el psicólogo lo canaliza con el psiquiatra. Y pues el psiquiatra va a estar recomendando y va a estar trabajando con una serie de teorías psicológicas como el psicoanálisis, en donde va a empezar a ver y va a trabajar con problemas muy profundos, en los cuales se va a ir hasta el origen y hasta el origen y en la infancia y va a empezar a hacer un recuento y van a empezar a través de la catarsis, que es la expulsión a través de la palabra de muchas cosas y episodios en todas las áreas de su vida, desde la infancia, por poner un ejemplo, de alguna tipo de terapia, más lo va a combinar con algunos fármacos, ¿no? La cuestión para que a esas personas que tienen trastornos ya más avanzados, pues tengan la habilidad para dormirse, descansar, bajar el estrés, la neurosis, etcétera, ¿no? Entonces, los trastornos de personalidad pues, son un poco más tratables con algunas terapias alternativas, con la intervención del psicólogo, y pues van reduciendo un poco y al final del día tratan de llevar una vida más tranquila y sobre todo una vida normal dentro del ámbito en el que se desenvuelve. Lamentablemente, al ingresar en nuestra área o departamento de seguridad patrimonial, vamos a tener que estar en la expectativa y en la posible apertura a que tal vez nuestro candidato posiblemente vaya a reflejar o vaya a votar algún trastorno de personalidad. Y por muy mínima que sean las sospechas, tenemos que dialogarlo, tenemos que analizarlo y tenemos que estar en todas las posibilidades para poderle dar un ascenso o que ingrese a trabajar a nuestra área de seguridad patrimonial, o si estamos contratados para hacer un filtro para otro tipo de empresa, pues con mucho más razón, ¿no? Debemos de ofrecer un trabajo de calidad y pues no dejar pasar por alto algunas observaciones que nosotros podemos tener para poder detectar todos estos trastornos. Bueno, en primer lugar, de la psicología, cuando el paciente pues ya tiene un problema o esos rasgos son más enfermizos o tienen un comportamiento más desviado, por así decirlo, con lenguaje más criminológico, pues pasa a ser tratado con un psiquiatra. Y dice que la psiquiatría, en cuanto a rama de la medicina, tiene por objeto el estudio y tratamiento de los trastornos psíquicos y de comportamiento de los seres humanos. Pues sabemos que a través de tener esos trastornos psíquicos, pues le va a empezar a tener esa afectación en su comportamiento. No se va a estar desenvolviendo y trabajando en el ámbito de nuestra seguridad patrimonial como las demás personas, en un actuar normal, diario, en el cual pues hay una convivencia por el bien común, una convivencia sana, tranquila, y por el objetivo de sacar la misión o los protocolos de seguridad, etcétera. Pues aquí ya empieza a tener un cierto comportamiento en el cual pues va a empezar a ser molesto para esa persona y para los que están a su alrededor. Porque pareciera que nada más fueran unas cuestiones endógenas, pero hay cuestiones endógenas que repercuten en el individuo, en el exterior y sus relaciones interpersonales, y esa convivencia con superiores o inferiores pues también va haciendo una problemática al día, ¿no? Es una especialidad básica de la medicina, tanto por su carácter troncal como su interrelación e implicación con el resto de las especialidades. Viene siendo una especialidad básica de la medicina, por eso en esta cuestión el psiquiatra receta medicamentos para el control, para el control y poder neutralizar todos estos tipos de
trastornos de personalidad o trastornos mentales, ¿no? En el contexto del saber médico, la psiquiatría tiene como objetivo el estudio de la etiología, descripción semiológica, diagnóstico, evolución, tratamiento, rehabilitación y prevención de los trastornos mentales sobre la base de la observación clínica y la investigación científica. Además, amplía su campo a la valoración de las consecuencias profesionales, sociales y legales de los cuadros clínicos descriptivos. La psiquiatría tiene varios objetivos en los cuales pues ayuda a detectar, a neutralizar, dar un buen diagnóstico, dar un tratamiento para su prevención de estos trastornos. Si está muy avanzado, pues para poder desinhibirlo o neutralizarlo, ir reduciendo esos índices de riesgo. O también, si en su caso el trastorno pues ya está muy avanzado, ya está, pues también a veces llega la rehabilitación y el internamiento en un centro psiquiátrico. Y pues es algo también fascinante para nuestros colegas criminólogos también en hacer investigaciones y entrevistas a este tipo de personajes con algunos trastornos mentales o de personalidad. Y pues al final del día también sí llegan a presentar cuadros mínimos en esa cuestión de trastornos mentales o de personalidad, pues también se dedica a la prevención para prevenirlos y en algún momento dado, si hay menores de edad que sufran de estos trastornos, pues disinhibirlos para que en algún momento, tal vez en la mayoría de edad, pues sean unas personas con una vida normal. Y pues en este ámbito laboral, pues no es de extrañar que al ingresar a nuestra área, a nuestro departamento, pues es un foco rojo y un peligro a veces que nosotros contratemos a una persona con algún trastorno antisocial de la personalidad, sin llegar a términos de discriminación y sin llegar al término de derechos humanos o en una cuestión que podamos ser nosotros tal vez hasta acusados de discriminar a todas estas personas, pero en realidad, pues nosotros como profesionales y especialistas en seguridad patrimonial, pues tenemos que hacer nuestra investigación, nuestra observación, nuestros apuntes, nuestra entrevista, en la cual pues debemos de dejar bien asentadas esas notas. Y pues ya se encargará el psicólogo de dar su punto de vista, más nuestro análisis de riesgo social y nuestro punto de vista en la cuestión de las entrevistas criminológicas, si es que llegamos a hacer, o entrevistas profundas laborales, pues ahí también, ¿no? Cuando uno ingresa o trata de ingresar al sistema penitenciario como custodio o a la policía, lo que es la preventiva o la policía auxiliar del distrito, que al final del día ya también están pasando por un filtro de el polígrafo, se divide en dos partes, el examen. Ese examen en el detector de mentiras lo exponen a esa técnica científica y aparte, pues lo exponen a una entrevista profunda de 2 o 3 horas en la cual, pues a través de estar observando el profesional al entrevistado, pues va recabando muchos puntos de vista, mucha información y muchas cuestiones en las cuales son de importancia en la cuestión de detectar trastornos mentales o de personalidad o detectar alguna posible mentira en la cual pues nos esté mintiendo y al final del día pues también se cataloga esa cuestión de la honestidad, que al final del día todos sabemos que para el 100% sean honestos cuando tratan de ingresar a un puesto de mayor rango, pues no tan fácil van a ser honestos. Claro que en la cuestión del polígrafo, pues en México ya está así como una cuestión no tan legalizada, en la cual sí lo siguen aplicando, pero también podemos nosotros hacer una cuestión de, no un problema legal, en la cuestión de demandar porque nos estén aplicando esos tipos de exámenes, pero científicamente pues ya no está tan asertivo o en esa cuestión de la validación científica a nivel internacional. Hay otro examen en el cual es el de la voz y es más asertivo, tiene más validación, pero muy pocas empresas en México lo llegan a hacer. Es igual detector de mentiras, pero a través de
del tono de la voz y a través de varias preguntas, igual que el polígrafo, ¿no? Y pues esta cuestión de la psicología, psiquiatría, pues también ahí vamos a ver este otro término que nos dice que es la psicopatología, es una rama de la psicología que analiza las enfermedades o trastornos mentales. ¿Cuál es su origen, su curso y su posible evolución? Concretamente se centra en estudiar los comportamientos anormales de las personas, los describe, los clasifica y ofrece pautas para prevenirlos o tratarlos. Este otro tema también muy buenísimo que lo vamos a encontrar como psicopatología y pues también busca ahí, también se va a la génesis, que es el origen de la aparición de estos problemas y enfermedades mentales, ¿no? Y todo eso pues también es una cuestión endógena, pero se vuelve una cuestión exógena porque también ya empieza a afectar el comportamiento de esa persona, ¿no? Y pues nosotros tratamos de tener lo mejor en nuestros centros de evaluación, de nuestro área de recursos humanos y que al final del día, pues que cuando, si nosotros estamos en esta área, que cuando pasen pues nuestro filtro, pues nosotros seamos un buen filtro en el cual pues no dejemos pasar desapercibida todas estas observaciones. Que al final con el refuerzo de los test de psicología, pues vamos a llegar más a la verdad histórica de los hechos en el cual sabremos si vota algún trastorno de personalidad y al final del día pues darle la pauta o simplemente darle la despedida por no ser un buen candidato a la vacante y dejarle la puerta abierta, que tal vez tengamos otras vacantes para él en su postura, pero también no vamos a llegar a la honestidad al 100%. No, pues fíjese que le detectamos este trastorno, pues es un riesgo para la empresa, etcétera. Pues no vamos a llegar a esa cuestión, ¿no? Siempre nos piden mucha discreción, siempre debemos de ser muy profesionales, tener ética profesional y al final del día, pues, cuando pasa por nuestro filtro, pues no va a ser tan aprobado si llegamos a detectar algunos puntos que vamos a ir observando en estas exposiciones. En la cuestión haciendo un paréntesis en la cuestión del psicólogo en lo que es el sistema penitenciario y el criminólogo, pues nosotros al final del día, cuando estamos en este trabajo interdisciplinario, el psicólogo pues, hace sus test, sus entrevistas, y pues también nosotros estudiamos y vemos ese examen, ese dictamen, y pues nosotros a través de todo este conocimiento sabemos interpretarlo y sabemos de qué está hablando el psicólogo. Por eso estudiamos en esta cuestión introducción a la psicología, la psiquiatría, trastornos mentales de personalidad, igual en criminología, pues psicología criminal, psicología criminológica, ¿no? Cuando hablamos de psicopatología o de trastornos mentales, nos estamos refiriendo a un conjunto extremadamente amplio de problemas relacionados con la conducta, el pensamiento y las emociones que por lo general no tienen una causa física directa, como se ocurre con las enfermedades médicas o síntomas psicológicos, pues sabemos que es una cuestión endógena en la cual pues las emociones empiezan a involucrarse y estas emociones se van a ir al extremo y van a empezar a repercutir en el comportamiento del individuo. En las teorías que vamos a ver o vamos a ver el tipo de terapia, lo que se pretende es conocer o detectar el pensamiento para que nosotros podamos neutralizar la emoción y así detengamos nuestro comportamiento y vaya encaminado hacia un bien común o hacia el bienestar para mí, hacia los demás, en una cuestión de conducta prosocial y velar por el bien de los demás. Que sería algo muy extremo, muy un sueño guajiro en el cual pues toda la mayoría pensara o vigilara por el bien común, pero al final del día tratamos de que no sea dañino para las demás personas, ¿no? Y pues también esta cuestión de la psicopatología de trastornos mentales se va a dedicar a esa cuestión, ¿no? De ver todo este conjunto de trastornos mentales y de personalidad. Ahorita ya con estudios de criminología o criminalística, y pues puede uno agarrar alguna especialidad en la cual pues nos especialicemos o una maestría referente a estos temas de psiquiatría o de trastornos mentales o de personalidad o alguna especialidad de algún trastorno de todos estos que vamos a ir viendo, por la cuestión de la formación académica que ya vayamos teniendo.
Y antes, pues nada más como que el médico se podía especializar en la psiquiatría. Y es más, hoy en día también el criminólogo, el criminalista puede especializarse en especialidad o en maestría o en un doctorado en medicina forense o legal por el conocimiento, por la experiencia y todo el contenido académico que vamos teniendo nosotros en nuestra formación como profesionales en estas ramas. Trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad son un grupo de enfermedades mentales. Implican patrones a largo plazo de pensamientos y comportamientos que son diferentes de lo que se considera normal en su cultura. Los pensamientos y comportamientos son poco saludables e inflexibles. Los trastornos de personalidad, así en global, pues es un grupo de enfermedades mentales, ¿no? Es un grupo de enfermedades mentales. Y pues trae implicado algunos patrones de comportamiento en el cual pues van haciendo la diferencia en una cultura o una sociedad o en un cierto grupo o dentro de la familia o en el campo laboral, la cual va a ser un poco desviado y anormal del resto de las personas. Esto va a implicar, si lo trasladamos nosotros en seguridad patrimonial, nos va a implicar que pues no se estén llevando a cabo bien los procedimientos, los protocolos, las consignas y algunas consignas verbales. Y muchas veces, a veces los mandos pues no tienen este conocimiento y pues a veces somos muy rígidos y muy fuertes con estas personas cuando pues nosotros en realidad no sabemos por qué tienen ese déficit de atención y pues no captan las indicaciones como otras personas normales, ¿no? Cuando estuve en la Marina en el 2011, muchas veces había compañeros que les repetían las indicaciones varias veces, porque al final del día, pues no las captaban a la primera, y a veces se atrevían hasta a decir, como no entiendo, en una forma sarcástica y de chascarrillo o de burla. Muchas veces entre la misma tropa, pues hablábamos en esa cuestión, o nos reíamos de este tipo de personalidades, ¿no? En cómo no entiendo, porque en realidad pues no entendían las indicaciones como la mayoría de la colectividad, pero no sabíamos en realidad si esa persona tenía algún trastorno de personalidad en el cual le implicaba desenvolverse como los demás normales y ser un elemento efectivo, propositivo y sobre todo eficiente. Es por ende que pues al ir escalando rangos dentro de seguridad patrimonial, que lo que nosotros tenemos es formar líderes, pues lamentablemente pues no son aptos para el puesto, que sí los podemos utilizar en otras áreas de oportunidad tal vez, pero en realidad en lo que implica un liderazgo, pues es toma de decisiones rápida en la cual pues no tienes que estar titubeando, tienes que tener carácter, estar trabajando bajo presión, estar trabajando en un estrés rápido en el cual pues si tienes gente a cargo y algunas decisiones pues lamentablemente a veces hasta pueden perder la vida si tomas una mala decisión o a veces pues pueden salir beneficiosos todos en una buena, en una mala decisión, etcétera. Entonces el tomar decisiones pues implica tener los procesos mentales adecuados y estar lo más cuerdo, lo más sobrio posible para poder nosotros desenvolver y sobre todo el tratar con otro tipo de personalidades, que no es tan sencillo cuando estás al mando de varios tipos de personalidades. No es lo mismo tratar con puros exmilitares y ex policías a tratar con personas que nunca han estado en este medio, ¿no? Del ámbito de la seguridad, porque pues estas personas que ya estuvieron en un medio militar, pues la mayoría tienen algún trastorno de personalidad en el cual pues van más apegados al narcisismo, creen que saben todo, egocéntricos, no les puedes decir nada, viven en ese sueño guajiro en el que cuando fueron tenidos mayores, etcétera, ¿no? Y pues no los bajas de esa nube tan fácil, y peor si están retirados, pues con más razón, ¿no? Todavía disfrutan de los beneficios y pues allá sí fueron, porque pues allá se respeta al 100% el grado, porque hay un código de justicia militar en el cual pues está envuelto si cometes alguna
desobediencia, algún desacato de alguna orden. Por eso en este medio del ámbito militar, del ámbito de la policía, y lo hemos trasladado a la mayoría que hemos estado en estos ambientes al ámbito de la seguridad, que pues las órdenes son claras y precisas, sin demora y sin murmuraciones. El elemento no puede estar haciéndole observaciones al mando. El mando del mando que sea, si yo soy jefe de turno, el jefe de servicio o el supervisor o el coordinador, y manda hacia abajo en la jerarquía, pues nadie tiene el derecho de hacerle observaciones al mando. Podrá equivocarse, podrá no saber, podrá tener ignorancia referente al procedimiento, a consignas o a seguridad, pero al final del día, pues es el mando. Y pues por algo lo pusieron en el puesto y pues se tiene que obedecer, se tiene que respetar y sobre todo seguir ese respeto a la jerarquía y ese respeto a los grados inmediatos, ¿no? Y pues volviendo a ese punto, ¿no? De esta cuestión de los trastornos de personalidad, pues sus pensamientos y sus emociones pues se van de un extremo a otro. Es obvio que pues no van a estar cuerdos, no van a estar en lo que están y muchas veces si están en un lugar donde haya control de accesos controlados, pues va a ser un poquito tedioso, pesado y dificultoso para este tipo de personajes que tienen algún trastorno de personalidad, porque van a estar fugados de la realidad y no van a estar conscientes en lo que están haciendo. Entonces, por eso, el filtro muy importante somos nosotros en recursos humanos. Y pues en cierta manera vamos a agrupar esta cuestión de los trastornos de la personalidad según un clúster en el DSM-5. Lo vamos a agrupar en grupo A, raros excéntricos, paranoides, esquizoides, esquizotípico. El grupo B lo vamos a agrupar en emocionales, erráticos y dramáticos, antisocial, borderline, el límite, histriónico y narcisista. Grupo C, ansiosos, temerosos, dependiente, evasivo, obsesivo y compulsivo. Vamos a ver lo más importante y en lo que nosotros nos podemos ir enfocando y a través de que nosotros vayamos teniendo más conocimiento, más investigaciones, más fuentes bibliográficas, etcétera, y experiencia sobre todo en este ramo. El otra ponencia o clase hablábamos con nuestro licenciado y colega Rafael, esa cuestión de la experiencia cuando va teniendo uno en la observación de los elementos, que en cierta manera vamos siendo psicólogos natos, ¿no? De que lo vamos adquiriendo a través de la experiencia y la convivencia al día a día en el liderazgo o en la práctica del desarrollo del liderazgo en el trayecto de los años que vamos trabajando en esto. Gracias a Dios vamos trabajando en esto ya 17 años, un poquito más, en el cual pues dominamos todo este ramo, ¿no? Entonces todo esto que vamos aprendiendo se lo vamos transmitiendo a ustedes desde la experiencia y lamentablemente pues hay muchos capacitadores o docentes que pues no han estado en el campo de la acción, no han estado en ningún área en esta cuestión, pues nada más es simple teoría o estar repitiendo cosas que pues al final del día no se llevan a cabo en la acción o en la práctica. Por eso muchas veces el elemento cree que esta cuestión de seguridad, pues nada más es pura práctica, ¿no? Porque en realidad no hay tantos manuales, no hay tantos libros en los cuales nos expongan y llevemos esta cuestión científica para nosotros poder respaldar todo este conocimiento y sobre todo llevarlo a la acción y pues al final del día alcanzar ese grado que pretendemos alcancen de especialistas en seguridad patrimonial. Este primer trastorno pues es paranoide, el trastorno de personalidad paranoica, PPD, por sus siglas en inglés, es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y recelos de los demás en forma prolongada. La persona no tiene un trastorno psicótico completo como la esquizofrenia. Bueno, aquí el punto clave pues es esa cuestión que vive en la desconfianza y el recelo constantes y prolongados en el tiempo. El estar desconfiando de todo mundo, el estar desconfiando de todo lo que sucede, pues va a vivir en una atmósfera irreal y va a empezar a desencadenarse una cuestión obsesiva hasta este grado de desconfiar de todos y hasta de él mismo, hasta de su propia sombra. Por eso este tipo de personajes, pues, no alcanzan a vivir en una plenitud y pues, estar tranquilos en la mayoría del tiempo, ¿no? El esquizoide, descripción general, el trastorno de la personalidad esquizoide
Es una afección en la cual la persona muestra muy poco o ningún interés y capacidad para relacionarse con otras personas. Es muy difícil para la persona expresar un rango amplio de emociones. Aquí los puntos claves son esa incapacidad de relacionarse con otras personas. Aislado, tímido, acomplejado, tiene mucha paranoia en la cual pues no se puede desenvolver de una manera pues más eficiente, más propositivo, y pues eso para nosotros pues es una persona que en su comportamiento pues no nos va a ayudar en un rango más adelante en la cuestión de liderazgo, porque pues tienes que relacionarte con todo tipo. Un jefe de turno, un jefe de servicio tiene que tener la habilidad en la palabra y en relaciones interpersonales, porque va a resolver a cada rato problemas que se le salgan de control algún técnico en seguridad. Y pues en relacionarse con los demás, pues es una de las cuestiones del esquizoide que pues no le atrae, no le gusta y pues vive aislado, ¿no? Y pues es una, de cierta manera, pues no va a expresar sus emociones, va a vivir frustrado, en depresión y en constantes cuadros depresivos. Y pues le va a afectar mucho en su rendimiento académico, escolar, su rendimiento laboral, económico, etcétera, pues no va a ser una persona muy plena, no se va a sentir muy satisfecha. El esquizotípico, el trastorno esquizotípico de la personalidad TEP es un padecimiento mental por el cual una persona tiene dificultad con las relaciones interpersonales y alteraciones en los patrones de pensamiento, apariencia y comportamiento. En este trastorno esquizotípico vamos a observar esta característica muy predominante, igual en sus relaciones interpersonales y alteraciones en los patrones de pensamientos. Sus pensamientos van a estar fugados de la realidad, va a estar muy paranoico, va a estar en esta cuestión de que eso le va a impedir que se relacione de una manera más eficiente. Y pues lo vemos también más adentrado en una relación interpersonal emocional con su pareja o su familia, en la cual pues sufren de constantes problemáticas por esta cuestión de que no puede relacionarse de una forma adecuada porque sus pensamientos juegan un papel muy importante y tienden a ser muy obsesivos, en la cual no pueden controlarlos al menos que vayan a terapia, y pues es algo que muchas veces no acepta esta persona que tiene este trastorno de personalidad esquizotípica, pues no lo va a aceptar, como muchos otros no lo va a aceptar porque va a decir que él no vive equivocado, no está en el error, y pues para él todos están equivocados menos él. El clúster grupo B, emocionales, erráticos y dramáticos. Aquí en cierta manera este personaje con trastorno de personalidad antisocial es uno de los objetos de estudio de la criminología, nada más que nosotros no lo analizamos de una forma referente o en el cuadro dentro de la psiquiatría, pero sí nos atañe el estudiar dentro de la psiquiatría cuál es la cuestión científica en la cual tiene esa valoración psiquiátrica, porque pues, nos da mucho y nos aporta demasiado. Lo vamos viendo en una situación más social, más en esa cuestión endógena, exógena, preparantes, desencadenantes, predisposiciones, este tipo de conducta antisocial, cómo va apareciendo y cómo se va desenvolviendo. Pero es algo fascinante verlo sobre el mundo de la psiquiatría, el antisocial. Y dice que este trastorno es una afección mental por la cual una persona tiene un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros sin ningún remordimiento. Antes de avanzar, vamos a analizar este cuadro en el cual, pues, el antisocial tiene estos cuadros prolongados de manipulación, son muy manipuladores, tienen esa habilidad para manipular a su familia, a sus padres, a su pareja, a sus hijos, en la cual, pues, a veces para el menor de edad o el integrante en la familia, por llevarlo al ejemplo, pues creen que es un cuadro, es una vida normal, en la cual pues no es tan normal si esa manipulación se va al extremo, ¿no? Sí tenemos que estar bien en vigilancia constante, en observación, dedicación con nuestros hijos o integrantes de la familia, pero en una cuestión de manipular y al grado de dejar que ellos sean
o tengan ese libre albedrío que nos ha dado, ¿no? Y pues lo vemos más en esas relaciones de pareja hoy en día que le llaman esas parejas tóxicas, ¿no? En las cuales pues te manipulan, te controlan, te revisan el teléfono y pues no te dejan ser y unos celos excesivos, ¿no? Y al grado de llegar hasta la violencia física, verbal o psicológica. Y pues si lo llevamos al mundo de la seguridad patrimonial, pues en esta cuestión hay muchas veces que los elementos manipulan a los jefes de turno y de servicio para que hagan lo que ellos dicen y el jefe de turno, para que no se enoje el guardia, pues caen en esa cuestión de ser manipulados y chantajeados por elementos de menor rango dentro de la seguridad patrimonial y por eso se debe de tener mucho carácter cuando tiene uno un liderazgo, porque al final del día, como bien les comentaba, el mando se equivoca y se va a volver a equivocar y se va a volver a equivocar y te va a mandar y te va a ordenar así de simple, ¿no? Porque él es el mando y él es el que está enfrente, está liderando la tropa, se podría decir, y pues al final del día no tienen el derecho de hacerte observaciones, pero tú como líder, como superior, sí puedes hacérselas desde lo más mínimo hasta lo más complejo, ¿no? Y vemos otro punto clave en la cual explotación o violación de los derechos de otros sin remordimiento. Este tipo de personajes pues no tiene remordimientos cuando cometen esa cuestión de violar los derechos de otras personas, ¿no? No se arrepienten, no tienen, no les intimida la norma o no tienen una autoridad, una figura de autoridad la cual les frene y los haga verse en la cuestión de sentir culpa o remordimiento por cometer ese comportamiento que al final del día está perjudicando a los demás y al final del día pues se va perjudicando él mismo. Y pues en seguridad patrimonial, pues lo vemos, ¿no? Cuando muchas ocasiones el elemento pues viola consignas, protocolos, procedimientos, y tal vez podríamos decir, pues no hay que ser extremistas. Apenas un elemento me comentaba, pues es que no hay que ser extremistas, ¿no? Porque pues por una cosa leve, una cosa muy mínima o simple, pues la están haciendo en grande. Pues yo le comentaba, mira, en el aeropuerto tienen un nivel de riesgo de seguridad desde lo menor hasta lo más avanzado. Lo menor, pues es nada más como que mandan al guardia o a los sierras alfa para que supervisen y descarten, ¿no? Si hablar el ejemplo de una bomba, que está penadísimo decir bomba en el aeropuerto porque es la máximo riesgo que se puede llevar a cabo y hay protocolos y niveles de seguridad en esa cuestión. Y pues lo más avanzado ahí, o la escala máxima, es de que todo el aeropuerto se para, todo deja de funcionar hasta que encontremos el origen, el punto de donde está el paquete, el posible artefacto o el personaje que dijo bomba. Entonces, no podemos llegar en esa situación también en seguridad patrimonial de ser confiados, pues ser permisibles, pues no pasa nada, no, sí pasa y pasa mucho. A nosotros allá en la Marina en tales años mataron a más de 15 elementos porque se confió el marine y pues dejó pasar y al pasar pues entraron y acuchillaron a todos y se llevaron nuestras armas M16 calibre 5.56, que es el que usa la infantería de Marina, y pues en esa cuestión pues no debemos de ser confiados, ¿no? Y pues en esta cuestión, volviendo a ese punto, pues ellos no sienten remordimientos cuando violan los derechos o estos protocolos o consignas en esta cuestión de seguridad patrimonial. Para ellos es algo normal y pues al final del día pues, se van a poner, y perdónenme por la palabra, como se maneja en el medio, se van a poner al pedo y pues al final del día pues una retirada del servicio creo que va a ser lo más adecuado para no exponer a las demás personas ni violar el bienestar común de los demás o que llegue a una situación de alguna conducta delictiva que nos pueda perjudicar a todos. En este comportamiento puede causar problemas en las relaciones o en el trabajo y a menudo es delictivo. Pues tiene tendencias delictivas. En una ocasión que fui a una entrevista, fue al sistema penitenciario como custodio hace muchos años. En la sala estaba yo platicando con un candidato igual, ¿no? Y me decía, le había hecho muy fácil, ¿no? El examen psicométrico, el examen del polígrafo,
Y en esa cuestión, pues entre plática, pues va haciendo uno la amistad, va haciendo chascarrillo, que la risa para que se haga menos pesado la espera. Y me comentaba que en alguna ocasión él en una Navidad quemó un árbol, le prendió fuego con unas copas, pues le prendió fuego y se prendió. Alcanzaron a intervenir, pues no pasó a mayores, ¿no? Y pues en esa cuestión, ese comportamiento a él no le causa remordimiento, no le causó escozor, culpa, lo dijo con una forma tan anormal, con una forma de chascarrillo y una travesura como un niño chiquito en la cual dijeras, bueno, una travesura, ¿no? Pero este personaje, pues al final del día, en una entrevista más profunda, pues tiene que arrojar un trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Causas. La causa de este trastorno se desconoce. Los genes de una persona y otros factores como el maltrato infantil pueden contribuir a su desarrollo. Las personas con padres antisociales o alcohólicos están en mayor riesgo. Los hombres resultan muchísimo más afectados que las mujeres. Esta afección es común en las personas que están en prisión. El hecho de prender fuego y la crueldad con los animales durante la infancia se ve con frecuencia en el desarrollo de la personalidad antisocial. Algunos médicos creen que la personalidad psicopática es el mismo trastorno. Otros creen que la personalidad psicopática es un trastorno similar, pero más grave. Nosotros, a través de la criminología en tantos estudios, muy independientes de nuestro cuadro académico y nuestros años de estudio, toda la historia de la criminología, en primer lugar, pues no hay un gen de la maldad. No hay un factor detonante en el cual, pues digamos, que se encontró el gen de la maldad o que por este cuadro, pues la persona es antisocial o es más predominante esto y generalizarlo. Por eso manejamos el nivel de niveles de interpretación criminal, crimen y criminalidad, y pues las entrevistas son en cierta manera pues en el factor o en el campo de estudio del nivel de interpretación del criminal, ¿no? Y ahí vamos a encontrar mucha información en la cual extraemos y pues hay muchos factores por qué las personas al final del día se vuelven antisociales o fueron antisociales y qué tipo de tratamiento llevaron para, en cierta manera, otra vez integrarse a la sociedad y ser proactivos, propositivos y eficientes y no perjudicar al bienestar común de las personas o hacerle un daño a la sociedad, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo hay cuestiones preparantes o desencadenantes como el alcoholismo, la drogadicción, un ambiente de violencia intrafamiliar. Hoy en día que está mucho de moda esa cuestión de la cultura de las violencias, que la violencia la hacen en una forma tan anormal como cualquier cualquier comportamiento fuera normal, pero en realidad pues se está desviando hacia una cuestión que perjudica hacia las demás personas. El hecho de prender fuego y la crueldad con los animales durante la infancia se ve con frecuencia en el desarrollo de la personalidad antisocial. Algunos médicos creen que la personalidad psicopática es el mismo trastorno. Va muchas veces diferenciándose, pero pues tratan de agruparlo en diferente manera, ¿no? Y pues aquí vemos también cómo surgen varios cuadros o varios rasgos de personalidad que a través del psicólogo, de las terapias psicoanalistas, de la psicología analítica, conductivo-conductual, etcétera, pues van sacando esta información que el origen pues viene desde la infancia. Igual nosotros en las entrevistas criminológicas encontramos mucha información de peso en la génesis de la formación de la conducta de estas personas antisociales o delictivas. Por eso, cuando nosotros hacemos entrevistas profundas en el ámbito de seguridad patrimonial, todo es muy importante y subrayar y darle algunas anotaciones extras de toda la información que estamos recabando en nuestra entrevista profunda de trabajo. Síntomas: una persona con trastorno de personalidad antisocial puede ser capaz de actuar jovial y encantador, ser buena para adular y manipular las emociones de otras personas, quebrantar la ley constantemente, descuidar su propia seguridad y la de los demás, tener problemas de consumo de drogas, mentir, robar y pelear con frecuencia,
no mostrar culpa ni remordimiento, estar a menudo enojado o ser arrogante. Son algunos síntomas y características de las personas con personalidad antisocial. Y pues va ahí, ¿no? Es reflejado todo lo que hemos estado hablando y parte de lo que algunos ya hemos aprendido dentro de las conductas antisociales. Y pasamos al otro personaje que es el borderline o límite. El trastorno límite de la personalidad es una enfermedad mental que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar sus emociones. Esta pérdida de control emocional puede aumentar la impulsividad, afectar cómo se siente una persona sobre sí misma y repercutir negativamente en sus relaciones con los demás. El borderline límite tiene esa incapacidad de controlar sus emociones. Es por ende que va a tener cuadros inestables emocionales y le va a perjudicar en su comportamiento y en su área laboral y otras áreas de vida. Sus emociones tienden a subir y a bajar, y pues ya lo habíamos analizado en la cuestión de la inteligencia emocional, que pues hay emociones negativas y positivas, y pues a final del día, al salir disparadas y a no estar en control, pues esa persona vive un caos interno y hace un caos externo. Hace un problema, una guerra catastrófica en la cual no es capaz de controlar sus emociones y ver la realidad con una razón y una realidad objetiva para que no se salga de control todo lo que se está llevando a cabo o está involucrado. Son impulsivas, esa cuestión no piensa, no canalizan bien sus emociones, pues es obvio que en su momento dado repercute con las demás personas, porque a veces te van a decir las palabras tal cual sin pensar en el daño que puede ocasionar, y vamos viendo que pues las emociones llevan fuerza, si son negativas o positivas, al final pues te va a afectar, ¿no? Y es obvio que pues en esta cuestión en la jerarquía o en la estructura de seguridad patrimonial, cuando vamos conviviendo con diferentes rangos hacia arriba o hacia abajo, pues se ve involucrada las relaciones interpersonales. Si estas personas o nosotros llegamos a tener algún candidato que pasó el filtro y se nos coló y está laborando con nosotros con un trastorno de personalidad de borderline límite, al nosotros darle una orden, al nosotros dirigirnos a hacerle una observación, pues en ese momento va a estallar en ira, en venganza, y puede llegar hasta el grado de hasta retarnos a golpes o agredirnos físicamente con patadas, o si en algún momento dado ustedes trabajan supervisando o controlando personal armado, pues cuidado porque tienen un riesgo social más por el tipo de arma que trae y por la capacidad de entrenamiento, etcétera, ¿no? Pues se va a volver una persona con un índice de riesgo social muy elevado. Histriónico, ser exageradamente dramáticos y emocionales, ser demasiado sensibles ante las críticas o la desaprobación, creer que las relaciones personales son más íntimas de lo que realmente son, culpar a otras personas de sus fracasos o decepciones. Pues el histriónico, vamos a ver ahí dos puntos claves, ¿no? Exageradamente dramáticos y demasiado sensibles, ¿no? Muchas veces, a veces hasta en la misma relación de pareja, que se llega a tener en cierto momento, algunas parejas, sin darnos cuenta, tal vez pueden hasta tener este trastorno de personalidad histriónico por dramatizar mucho sus emociones, y son hipersensiblemente, más que otras personas, y nosotros no lo sabemos, no lo detectamos. La mayoría de las personas nunca han ido o no se han sometido a terapia psicológica, cuando más del 60% de la población en general necesita recurrir, necesita en algún momento de su vida pasar por un filtro y estar en terapia psicológica, ya sea por trastornos de personalidad o por simplemente por salud mental, sin haber estado expuesto o tener algún trastorno, ¿no? Pero sí se necesita en algún momento dado.
porque pues volviendo a ese punto de las relaciones interpersonales sentimentales, pues vamos teniendo parejas y pues al final del día se tienen que ir cerrando círculos. Muchas personas no saben cerrar círculos y pues van teniendo a través de su vida algunas parejas o simplemente no tienen buenas relaciones eh, interpersonales, sentimentales, pues eficientes. Y pues en cierta manera no aceptan la crítica y no aceptan algún consejo, alguna orientación, pues no quiere decir también que tengan el trastorno histriónico, pero por ilustrar esto, ¿no? Como que estos trastornos son como que de menos a más, en una escala de más dramatismo, más exageración, y la escala más mínima es así como en el ejemplo que les ponían, ¿no? En una relación en la cual pues como que no acepta a la pareja algunas situaciones que se están conviviendo o algunas misiones o algunas labores domésticas en las cuales tengamos que convivir y pues a veces imponen que se deben de hacer de esta manera, pues no aceptan la crítica y no aceptan que alguien les llame la atención o las oriente, ¿no? Ese sería como de lo menos a lo mayor y pues lo más así como que lo exagerado es en este ejemplo, ¿no? Del trastorno histriónico. Creer que las relaciones personales son más íntimas de lo que realmente son, culpar a otras personas de sus fracasos o decepciones. Estos histriónicos siempre van a estar culpando a los demás por sus, eh, por sus fracasos, por no resolver sus problemas, porque siempre les va mal, porque el gobierno tiene la culpa, porque no hay empleo, porque ya tengo todos mis documentos y no encuentro una oportunidad, etcétera. Y pues estas personas con trastorno histriónico, pues siempre están echándole la culpa a otras personas, cuando una de las, una de los puntos de partida en algún tipo de terapia de cualquier corriente, pues es aceptar nuestros errores y nuestros fracasos y nuestros aciertos, y de ahí vamos a partir hacia una vida mejor o hacia un punto de partida, hacia proyectos eficientes y propositivos. Es igual de manera de seguridad patrimonial nosotros aceptar nuestros errores y fracasos cuando nosotros llevamos mucho tiempo laborando en este ámbito y pues a través de eso nos va a servir para nosotros ir escalando y también a veces en una cuestión de liderazgo, a veces también las críticas son buenas sin llegar al grado de que nos manipulen o lleguen a unas críticas exageradas simplemente en su justo tamaño y pues ir trabajando y corrigiendo esas áreas de oportunidad que nosotros vamos presentando en nuestro liderazgo. El narcisista, el trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, grandeza, necesidad de adulación y falta de empatía. El diagnóstico se realiza por criterios clínicos. El tratamiento es con psicoterapia psicodinámica. Bueno, aquí vamos a ver así un punto muy resaltado en la cual es la grandiosidad y la grandeza. Egocéntrico al extremo y siente que él es el núcleo y el centro del universo, en la cual pues se llega al extremo de esa vanidad y ese amor propio en exageración, ¿no? Y pues lo vamos viendo como hay muchos personajes, hasta de la farándula y a veces hasta dentro de nuestro ámbito laboral que se creen eh, la divina garza, como lo decimos vulgarmente, o se creen emperadores o se creen generales, cuando pues en realidad son personas comunes y corrientes. Pero pues es una afectación psicológica, emocional y de percepción de la realidad en la cual pues se ve afectada la persona, pero esta persona pues es obvio que no lo va a aceptar, no lo va a asimilar y no lo va a tratar de cambiar y pues le va a faltar mucha capacidad de resiliencia para que enfrente la realidad y dice la definición que solo con tratamiento en psicoterapia y psicodinámica, en la cual tiene que ir haciendo cambios en comportamientos, en acciones y pues nada más en esa cuestión endógena va a tener que estar cambiando, sino estar encaminado a cambiar sus hábitos, cambiar su perspectiva, entre muchas otras cosas. Y esto suele ser muchas veces en la cual, a lo mejor sin trastorno de personalidad, nuestros mandos se les vuela el casco, en la cual sienten que son generales,
cuando a veces nada más son jefes de turno o supervisores, pierden el casco, pierden el rumbo y se dedican a andar mandando en una postura sarcástica, con ira y con mucha soberbia y con mucha prepotencia, en la cual pues llegan hasta ofender y discriminar a elementos de menor rango, ¿no? El grupo C, ansioso, temerosos. Pues aquí está el dependiente, pues el dependiente lo vemos muy bien en esas relaciones interpersonales, sentimentales. El dependiente tienes miedo a tener que cuidar de ti mismo si te dejan solo, no tienes confianza en tus habilidades, necesitas muchos consejos y consuelo de otros para tomar hasta decisiones pequeñas. Te cuesta empezar o hacer proyectos debido a la falta de confianza en ti mismo. Pues el dependiente, su punto mayor, así, foco rojo, pues es esa falta de confianza en sí mismo. Necesita de los demás para poder sobrevivir y llevar a cabo sus tareas o misiones encomendadas, yendo al punto de partida en la seguridad patrimonial. Siempre quieren que les hagan sus trabajos, sus misiones, siempre quieren que tomen decisiones por ellos, siempre quieren que resuelvan sus problemas, siempre quieren que resuelvan alguna situación que se le sale de control, pero que está en sus manos, pues que lo resuelva el jefe de turno, el jefe de servicio, cuando pues muchas veces el mismo elemento tiene la capacidad y tiene el conocimiento y tal vez las actitudes de resolver el problema, pero pues están en una postura de que lo resuelva el jefe de turno, el jefe de servicio, porque muy dentro en su subconsciente pues tienen este cuadro o aparición de dependencia, de que le resuelvan todos y pues no tienen esa confianza y no están seguros en sí mismos si lo que van a hacer va a ser correcto o va a ser incorrecto. Y pues yo siempre trato de a mis elementos que tengo a cargo enseñarles que se basen a los protocolos, a las consignas, a los procedimientos, que lean, que estén leyendo, que estén informándose, que estén consultando, porque eso les va a dar cierta manera la confianza. El conocimiento, pues en cierta manera o en algún punto nos da un poco de confianza. Y pues se ve muy claro en las relaciones interpersonales de pareja, que al finalizar una relación, pues se sufren de mucho apego y no encuentran ese punto de partida de la sanación mental y psicológica cuando llegan a desprenderse esas relaciones interpersonales sentimentales y pues no hay un cuadro de abstinencia sana, sino que la abstinencia se vuelve un martirio y un sufrimiento porque están lejos de la fuente de placer y la persona al final del día decidió abandonarte o decidió dejarte y pues no hay resiliencia, no hay inteligencia emocional y pues no está en la capacidad de aceptar errores y fracasos y aceptarlo y seguir avanzando. Y pues se ve muy claro el dependiente en este tipo de relaciones interpersonales y sentimentales. El evasivo, evitar actividades o trabajos que impliquen contacto con los demás, ser tímida en situaciones sociales por miedo de hacer algo mal, hacer que las dificultades potenciales parezcan peores de lo que son, mantener el punto de vista de que no son buenas socialmente, no tan buenas como los demás o que son poco atractivas. Muchas veces en entrevistas profundas laborales, cuando llegan los candidatos con nosotros y tenemos que hacerle una entrevista profunda laboral para algún puesto en el cual hemos ofrecido alguna vacante o en alguna entrevista criminológica, vamos viendo algunos cuadros de evasión en los cuales pues vamos detectando, por ilustrar el ejemplo, llega un candidato y pues tiene un potencial tremendo en experiencia, en conocimiento y tal vez en estudios y le preguntamos por qué no ha ascendido o por qué no ha agarrado un cargo dentro de las empresas que están. Y pues ahí vamos observando muchos cuadros evasivos en los cuales simplemente pues no les gusta la responsabilidad o no están capacitados para enfrentar la responsabilidad y pues les surge un miedo tremendo y pues simplemente te dan evasivas en las cuales pues te dicen que pues quieren evitar problemas, que, que es muy difícil y pues la verdad les han ofrecido cargos como jefe de turno de servicio, supervisores o algunas coordinaciones, pero el miedo los ha paralizado y mejor evaden
el puesto y evaden la responsabilidad para no estar lidiando porque no son capaces de estar trabajando bajo presión. A veces, muchas veces es bueno exponerse a trabajos donde está uno trabajando bajo presión, porque más adelante si llegamos a cambiar de giro o en alguna otra empresa donde llegamos a una cuestión más relajada, pues va a ser un trabajo extremadamente liviano, ¿no? Obsesivo compulsivo. Tener pensamientos impulsivos o imágenes mentales no deseados que ocurren una y otra vez y que causan ansiedad o angustia. Tener que pensar en algo o decir algo una y otra vez, por ejemplo, contar o repetir palabras una y otra vez en silencio o en voz alta. Obsesivo compulsivo. Y pues muchas veces estos cuadros de aparición de obsesivo compulsivo pueden ser de menor hacia lo más difícil. Por ilustrar un ejemplo, muchas personas a veces cuando salen de su casa cierran su puerta con llave y avanzan y caminan, o sea, se van, pero regresan a ver si ya cerraron la puerta, se vuelven a ir y regresan a ver si se cerró. Entonces aquí, uno de los puntos claves pues es la ansiedad o la angustia que sufren estas personas en ese recordatorio porque se centran tanto en sus pensamientos y sus impulsos y está recordando muchas cosas y pues al final del día pues no se les hace algo así tan eficiente desarrollarse porque pues van a estar esos cuadros de pensamientos, de imágenes, de sentimientos, de emociones atrapados constantemente. Entonces, pues es obvio que van a estar fugados de la realidad, no son propositivos, no son eficientes, no son buenos líderes en la cuestión de llevar a cabo tareas de alto rendimiento y de resolver algunos problemas en la cuestión de la interacción diaria de procedimientos o protocolos hacia un bien del cliente o de nuestros líderes o de nuestros jefes inmediatos, ¿no? Y pues a cada rato están fugados, pensando, distraídos. Es obvio que pues no nos van a servir y no nos van a desarrollar un buen procedimiento, un buen protocolo si nos tenemos a cargo como elementos. Y pues llegamos al final de la próxima clase vamos a entrar a lo que son trastornos mentales, pero nos vamos a continuar en lo que son las teorías, algunos postulados de psicoterapias y en general vamos a ver, más que nada, estamos viendo ahorita la cuestión mental, los trastornos, tal vez los diagnósticos, definiciones, pero pues hay una solución a todo esto. Y eso pues nos va a servir para al final del día de nuestras entrevistas, saber cómo tratar, cómo dirigirnos y cómo orientar a nuestros candidatos para no caer en violaciones a derechos humanos, en discriminación y sobre todo, pues, al final del día, mostrarnos con mucha ética profesional. Y nos puede servir en nuestra vida diaria y nos puede servir en nuestras profesiones o tal vez hasta esté siendo un reforzamiento en la cuestión de sus materias académicas. Y nos vamos a meter pues, en otra cuestión, en otra clase a esta no vamos a hablar en general de todos los trastornos porque pues en general son 19 tipos de trastornos mentales que el DSM-5 los menciona. Vamos a estar abordando algunos cuantos, no todos, pero vamos a desarrollarlos de la misma manera, en la misma dinámica y posteriormente pues estaremos terminando esta clase buenísima y pues ya entraremos en otra, ¿no? Y como ustedes ven, pues es una clase muy extensa, extremadamente muy extensa, pero tratamos de abarcar lo más importante, ser muy prácticos y sobre todo que se lleven las bases para su detención, su investigación,
Les voy a subir el DSM-5, el CIE-10 y también subí algunos códigos de psicología y también para fuentes de consulta. Y también es importante esta cuestión de la psicología, que nosotros nos aprendamos a autoanalizar. Algunos, tal vez algunos ya pasaron por terapia psicológica, otros tal vez sienten que no la necesiten, otros piensen que nada más las personas que tienen estos trastornos, etcétera, ¿no? Pero al final del día es una cuestión que nos sirve como crecimiento personal y un desarrollo emocional, psicológico y tal vez hasta espiritual. Nosotros hemos trabajado mucho con grupos de autoayuda en superación personal, de alcohólicos, y nos canalizan muchas veces personajes antisociales o que algún día cometieron algún delito, y pues les hacemos entrevistas criminológicas y son muy interesantes y son fascinantes para nosotros los criminólogos en esa cuestión. Y vamos agarrando mucha experiencia, ¿no? Y volviendo a ese punto, es muy importante la autoevaluación, que nos conozcamos, nosotros debilidades y fortalezas, para nosotros saber en qué postura y sobre qué línea tener un buen liderazgo efectivo y sobre todo al final del día ser propositivos, efectivos y desarrollarnos de una manera eficiente en seguridad patrimonial. Voy a detener la clase y pues ahorita pasamos a pasar a despedirnos y también a recibir algunos puntos de vista, comentarios o despedida.